Gracias. Tamaño desafío en tan pocos minutos hablar de un tema que merece tesis doctorales y en plural, así que haré todo lo posible. En estos minutos parte de lo que me propuse y que inclusive hablábamos con Luciana en la previa era no decir nada que fácilmente se encuentra en ChatGPT o en Internet. Es una de mis premisas y propuestas. Creo que hoy rápidamente con un par de clics muchas definiciones se pueden encontrar, así que no quiero repetir ese tipo de cuestiones. Sí voy a intentar hacer varios bullet points de cuestiones que creo relevantes, que como digo, merecen conversación aparte para expandirla y profundizarla. En primer lugar, para recalcar esto que decían Patricia y Joara anteriormente, una de las particularidades y de los hitos del Acuerdo de Escazú es que es el primer acuerdo a nivel internacional que reconoce explícitamente a las personas y grupos que defienden el ambiente y los derechos humanos, lo cual es sumamente relevante. Y en línea con lo que se habló en el panel anterior del convenio de Aarhus, sí creo que es importante hacer énfasis en que lamentablemente la situación en América Latina y el Caribe es bastante más drástica porque se trata de personas a las cuales se criminaliza, se asesina en muchos casos, se persigue judicialmente o inclusive personas que se han tenido que escapar de sus países. Ese es parte del contexto que tenemos en nuestros países. Literalmente en muchas ocasiones se trata de vida o muerte y en parte por eso es que surge el Acuerdo de Escazú, para fomentar un entorno propicio y seguro para estas personas o grupos. Pero claramente se imaginarán ustedes que con un acuerdo, por más robusto, sólido y ambicioso que sea, no alcanza. Uno de los desafíos centrales es la implementación. Y como dijo Joara recientemente, para que se implemente, a mi forma de ver, dos factores son relevantes: voluntad política y presupuesto, algo que no abunda en las políticas ambientales en la región. Y ahí creo que hay un punto relevante que hay tela de sobra para cortar, pero que muchas veces conflictos socioambientales en América Latina y el Caribe tienen participación en mayor o menor medida de empresas, por ejemplo, de Europa. Y creo que eso también es importante mencionarlo aprovechando estando acá. Y creo que hay que mencionarlo. Por otra parte, como dato, aunque suene un poco crudo decirlo a la pasada, esta cuestión de que, quizás lo escucharon, América Latina y el Caribe son consideradas la región más peligrosa para estas personas, no es solamente un dato al pasar. Según distintos informes de organizaciones que año tras año investigan esto, más del 80% de los asesinatos de los defensores ambientales ocurrieron en América Latina y el Caribe. Y hablamos de números, pero detrás de esos números hay personas, hay familias, hay historias de vida, y que no lo podemos decir simplemente al pasar. En parte por eso es el Acuerdo de Escazú y por eso su importancia. Pero la responsabilidad no es únicamente de los países de la región. Es una responsabilidad internacional, porque como digo, muchas veces hay participación de privados o inclusive del sector público de otros países por fuera de la región. Y ahí quiero hacer énfasis en 2 o 3 puntos relevantes. Nos cuesta hablar en materia ambiental de prevención. Llegamos tarde, llegamos cuando hay víctimas, llegamos cuando ya está el incendio ocurriendo. Y lamentablemente no estamos trabajando lo suficiente en políticas de prevención, de alerta temprana, que justamente prevengan no solamente muertes, sino casos de riesgo para muchísimas de estas personas y grupos. Por eso la prevención es tan relevante. Y ese es uno de los puntos centrales en los que el artículo 9, que antes Patricia hacía mención, hace foco. Y después, para quien quiera profundizar en esto de buscar en Internet, o lo podemos conversar luego, está lo que es el plan de acción para la protección de estas personas y estos grupos que se aprobó el año pasado en la tercera conferencia de las partes. Y hay un eje, el eje A, que habla de la cuestión de generación de conocimiento. Que acá les hago una pregunta, voy a necesitar de ustedes, así que esperaré a la interpretación. ¿Quién conocía antes de este panel el concepto de defensores ambientales? Levante la mano, por favor. Miren para atrás si quieren los que están adelante, por favor, para ver el porcentaje. Yo creo que no llegamos a un 35%. Imagínense si en esta sala el porcentaje es menor a un 35%, que nos queda fuera del edificio. ¿Qué sucede si hacemos esa misma pregunta a autoridades de los poderes judiciales, de los poderes legislativos, fiscalías, distintas autoridades de cada uno de nuestros países? El desconocimiento es total. No se puede defender lo que no se reconoce. Y ese es uno de los desafíos centrales. Reconocer a las personas defensoras. Pero claro, con reconocimiento no alcanza. Sin dudas que es el primer paso, pero después de reconocer,
Necesitamos de políticas concretas que prevengan justamente las amenazas y la criminalización tan recurrente. Voy metiéndole pata, como decimos en Argentina, y voy a intentar hablar en 2X sin que la interpretación me odie por el ritmo. Acá, 2 o 3 puntos que me parecen relevantes. El acuerdo de Escazú en parte lo que viene a proponer es un nuevo modelo de democracia ambiental. Y si algo sucede en nuestra región es que distintas encuestas e investigaciones dan cuenta de que más de la mitad de la población en América Latina y el Caribe descree de las democracias. Y ese es un desafío central, porque el acceso a la información, a mi forma de ver, es un elemento y una herramienta central para dar mayor credibilidad en la democracia. Pero claro, si tenemos obstáculos, restricciones y limitaciones al acceso a la información, ¿cómo vamos a creer en la democracia? Y lamentablemente eso sucede en muchas partes de nuestra región, que no solamente hay obstáculos para el acceso a la información, sino que distintos grupos y personas defensoras del ambiente temen del Estado, porque muchas veces es el propio Estado el que persigue a estos grupos. Y hago ahí un punto en la cuestión del descreimiento de las democracias, porque la gente no puede participar si no tiene acceso a la información. Nada nuevo lo que estoy diciendo. Pero como estamos en un contexto de crisis climática, resulta relevante que haya mayor participación. Y a mi forma de ver, en muchas ocasiones, la conversación termina siendo endogámica, elitista y de nicho. Terminamos hablando unas pocas personas de cada uno de los temas. Y creo que más que nunca necesitamos abrir la conversación. Y me tomo el atrevimiento de decirlo, siendo que me animo, debo ser de las 5 personas más jóvenes que están en la sala. Y como en muchos momentos a lo largo del día se habló de generaciones futuras, que es un concepto recurrente en el derecho internacional en los últimos 20 o 30 años, las generaciones actuales, los jóvenes y las generaciones futuras no solemos estar en espacios de toma de decisión, no solemos estar en espacios en donde se piensa hacia dónde vamos. Y somos las personas que más vamos a vivir las consecuencias de la crisis climática y ambiental, y también de la crisis democrática. Para cerrar, 2 conclusiones últimas. Creo que muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, en particular por Argentina, que es el país en el que vivo, el año pasado hubo un decreto que restringió y limitó el acceso a la información. No solamente acceso a la información ambiental, sino acceso a la información general. El presidente tan célebre en redes sociales que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque eso, en parte, lo que hace es que aleja a la ciudadanía de creer que puede ser parte de los procesos de toma de decisiones. Y eso implica que, por ejemplo, la gente no vaya a votar. Y pareciera que la democracia solamente es ir a votar cada 2 años. Y la democracia es mucho más que eso. Y creo que necesitamos ver el acceso a la información como un vehículo para tener sociedades más participativas y, por ende, más justas. Cierro con un punto mayor. En la región tenemos mayormente estados reactivos ante los pedidos y consultas que vienen de la ciudadanía y no tenemos estados propositivos que generen esa información. Y de eso también habla el acuerdo de Escazú, de generar información más allá de los pedidos de acceso que hagan desde la ciudadanía o las organizaciones de sociedad civil. No solamente estados reactivos que respondan y cumplan como si fuera un checklist. Necesitamos estados que generen información. Y hoy, si algo no tenemos en América Latina y el Caribe, es información, estadísticas y un diagnóstico claro de las personas defensoras y los grupos que defienden el ambiente y los derechos humanos. Y sin eso es difícil aspirar que América Latina y el Caribe dejen de ser la región más peligrosa para estas personas. Muchas gracias. Yo coincido con que hay que intentar evitar llegar a la justicia. Creo que en muchos casos en nuestros países, en la región, tenemos sobrecargado los sistemas judiciales. Creo que en parte eso es un reflejo de que muchas veces por la vía administrativa no se resuelven o no se garantizan los derechos. Con lo cual creo que hay que pensar cómo tratar de evitar llegar a la justicia bajo la premisa de entender que cuando se llega muchas veces es porque en el camino no se garantizaron los derechos. Y sobre todo lo digo considerando que en América Latina particularmente venimos con un péndulo político partidario bastante importante en casi todos los países de la región. Después hay un punto que Natalia mencionaba que me parece relevante, que es la importancia de los gobiernos subnacionales y locales. Creo que muchas veces hablamos únicamente de los gobiernos nacional y también es importante de pensar en la escala local y subnacional, y creo que ahí hay mucho para hacer e inclusive a veces mayor facilidad para avanzar en cosas más concretas. Por otra parte, creo que muchas veces hay muy buenas herramientas, muy buenas plataformas, muy buenas guías, documentos
que en muchas ocasiones son desconocidas por la gran mayoría de la ciudadanía, con lo cual creo que uno de los grandes desafíos es la difusión, la visibilización de todo lo que existe, porque muchas veces es desconocido por la gran mayoría de la sociedad. Esta cuestión que se mencionaba recién sobre capacitación a funcionarios me parece sumamente relevante. En Argentina, por ejemplo, tenemos algo que se llama la Ley Yolanda, que es capacitación a los 3 poderes en asuntos ambientales. Cómo lograr que haya capacitación para las distintas autoridades de todos los poderes, no solo sobre el Acuerdo de Escazú, sino en general sobre las distintas cuestiones ambientales, para que a la hora de tener que lidiar con distintos casos sepan de qué se trata lo que tienen delante, que no es solamente un papel. Y después cierro con esto que mencionaba Yoara, para traerlo con lo que mencionaba también Natalia, que es la cuestión de la brecha digital. Preparando estos minutos, me puse a buscar algunos datos precisos. En América Latina y el Caribe, entre 150 y 200 millones de personas tienen restricciones o limitaciones de acceso a lo digital, a Internet. Eso sería más de la población de Alemania y Francia juntas, como para tratar de dimensionar. Imagínense que ningún ciudadano en Alemania y en Francia tiene acceso a Internet o tiene esas limitaciones, y muchas veces el acceso a la información hoy depende de Internet, sea de una computadora, de un teléfono y de señal. Y si hoy tenemos esas barreras, ¿qué sucede con la garantía de ese acceso en países como los nuestros? Claramente es una pregunta abierta, pero creo que es algo que no se nos puede olvidar a la hora de pensar, en particular, el acceso a la información en cuestiones ambientales. Cierro ahí. ¿Cumplí? Bien. Perfecto. Bien. En modo tweet, que sé que tenemos que cerrar, y lo digo como abogado, creo que muchas veces hablamos en lenguaje abogado y hay que hablar más sencillo. Hay un concepto que es el de lenguaje claro, necesitamos más políticas que sean en concepto y en clave de lenguaje claro. Nada más.